Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende la hora que nos escuches. Damos un saludo especial a todas las redes, a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Permitamos hoy que el Espíritu Santo llegue a tu vida a través de la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Adelante, hermana Irma, con esa lectura bíblica. Dice así, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comisión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completa mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí, pastor. No, Apocalipsis 2, 1 al 7. Creo que no estás en Apocalipsis. Sí, ay, ¿Sí? perdón. Tranquila. Eso le Estoy pasa a leyendo cualquiera. en Filipenses, pastor. Escúcheme. Apocalipsis 2. Sí, señora. Ok. Eso le pasa a los ciegos, que a veces ven una letra por ver otra. No se preocupe, hermano. Así. Apocalipsis 2. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice: conozco tu obra, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tiene en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también ofrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Irma. Aquí comenzamos hoy los 7 mensajes que nuestro Padre le dirige a las 7 iglesias de Asia. Estos mensajes son muy lindos porque no son una inspiración del apóstol Juan, no son un mensaje del ángel, ni siquiera es un mensaje de Cristo Jesús, es un mensaje de nuestro Padre. Nuestro papá Dios nos envió este mensaje, es una carta de amor y a cada iglesia le manda una cartica. Tú y yo hacemos parte de esa iglesia y al hacer parte de esa iglesia, entonces recibimos esa cartica de amor de Dios. A cada iglesia en particular, Dios le envía un mensaje distinto, diferente, porque cada iglesia ocupará una época diferente. Las 7 iglesias existieron en Asia
Y Juan fue y le llevó a cada iglesia la carta. Cada iglesia la leyó en público y cada iglesia trabajó en el mensaje del Señor. Dios necesita, como veíamos ayer, Él se mueve en medio de los 7 candeleros, de los 7 candelabros. Ya ustedes saben que Apocalipsis nos está enseñando en la última parte del capítulo 1 que los candelabros son las 7 iglesias y que las 7 estrellas son los 7 ángeles que el Señor tiene para enviar estos mensajes. Entonces el Señor se pasea en medio de los 7 candelabros, es decir, Jesucristo y el Padre se pasean en medio de las iglesias, están pendientes de ellas y necesitan que nosotros estemos pendientes cuidando la grey, cuidando la espiritualidad de la hermandad y dando reprensiones, dando orientaciones, porque la iglesia lo necesita. Estos 7 mensajes que vamos a comenzar a estudiar, los analistas, teólogos, los más entendidos, han definido unas fechas para cada iglesia. Como no hay más mensajes, entonces estos 7 mensajes se han repartido entre todas las iglesias de las diferentes épocas del mundo, de tal manera que a la primera época se le atribuye la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, y se le atribuye la época del año 31 hasta el año 100. Aunque obviamente en el mensaje a Éfeso podemos sacar grandes lecciones para ti y para mí, para mi iglesia y para tu iglesia. Claro que sí. Sin embargo, debido a las características de esta iglesia de Éfeso, debido a la carta, lo que Dios le manda a decir en ella, las bregas que han tenido, las dificultades, los comentaristas teólogos dicen que esa época se aplica muy bien del año 31 al año 100. Y a cada iglesia le han dado una etapa de tal manera que la etapa última se la han dejado a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, y le han aplicado a la Odisea del año 1844 para acá, que es la última iglesia que aparece en Apocalipsis, y esta sería la última etapa del mundo, del año 1844 en adelante. ¿Por qué el año 1844? Porque en el año 1844 terminó la profecía más larga de la Biblia, que es la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esas 2300 tardes terminaron en el año 1844 y ahí ya no hay más tiempo. Del año 1844 estamos viviendo tiempo extra, tiempo de ñapa, tiempo de encima, y ahí entra la iglesia Laodicea, que es la última iglesia mencionada en este mensaje apocalíptico. Cada iglesia entonces tiene su carta y tiene su tiempo establecido. El tiempo no es un tiempo preciso, es un tiempo aproximado que los comentadores bíblicos le han fijado. Así que Éfeso va del año 31 al año 100. Y vamos a ver qué le dice el Señor a esta iglesia de Éfeso. Lo primero que yo debo compartir con ustedes es decirles que Éfeso fue en la época que se escribió el Apocalipsis, era la ciudad más importante en Asia. Era el puerto más importante porque allí llegaban todos los barcos de otros lugares aquí a Asia, y de ahí se repartía a las diferentes provincias. Entonces era un puerto muy importante, un puerto como Cartagena, un puerto como Barranquilla, como Buenaventura, un puerto por el cual llega de ahí la mercancía y luego se reparte
a todo el país. Por ejemplo, en Barranquilla, el puerto es muy importante, el de Barranquilla y Cartagena, porque ahí llegan todos los carros del Japón, de Estados Unidos, de México, de Francia, de Alemania, de Europa, y de ahí se reparte a todas las provincias que tiene Colombia, todos los departamentos. Por eso de allá para acá hay mucho tractomula viajando, mucha carga, porque por ahí entran las exportaciones a nuestro país de Europa y de Estados Unidos. Así era Éfeso en esa época, era un puerto de gran importancia. Era el camino, le llamaban el camino real de los mártires, porque los cristianos que traían de otra parte pasaban por ese puerto y los llevaban hasta Roma y allá se lo tiraban a los leones, allá los sacrificaban por ser cristianos. Entonces se conoció como el camino real de los mártires cristianos. Tercero, era una ciudad libre. Le habían dado un estatus político de libertad, de tal manera que Éfeso no dependía de Roma. Éfeso tenía su propio gobierno, un gobierno independiente. Y entonces eso permitía ser, por ejemplo, era una de las ciudades de refugio que existían en esa época. El que había matado a alguien, si lograba llegar a Éfeso con vida, ahí nadie lo podía matar, nadie lo podía juzgar, porque era una ciudad de refugio, era una ciudad de libertad, era una metrópoli que la habían vuelto libre a nivel político, no dependía de Roma. Era el centro de culto de Artemisa, era una ciudad muy idólatra, muy pagana, y ellos adoraban a la diosa Artemisa, que en la Biblia se llama como Diana de los Efesios. Diana de los Efesios era una escultura, una mujer negra, grande, gorda, con muchos pechos. Y ellos adoraban a esa imagen, se postraban ante ella, le pedían cosas, le rendían culto y homenaje y amaban a la princesa Diana de Artemisa. Éfeso era el centro de superstición pagana. Allí ofrecían sacrificios, allí enseñaban la magia negra, la magia blanca, hacían diferentes cultos a diferentes dioses, así que era un centro de superstición. Pablo permaneció en Éfeso mucho tiempo. En su segundo viaje misionero, Pablo predicó a esta ciudad en Éfeso y allí estableció una iglesia. Por eso él se refiere a los efesios, porque allí había una gran iglesia. Permaneció mucho tiempo allí, según Hechos 20:31. Se encontró allí con Aquila, Priscila y Apolos, que fueron sus grandes ayudantes. Allí los consiguió. También allí vivió Juan. Juan, el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis, Juan vivió en Éfeso. Después de la muerte de Cristo, Jesús le pidió a Juan que se encargara de María, que la cuidara hasta su muerte. Y le entregó a María, Juan, como su hijo adoptivo. Y Juan se la llevó para Éfeso, y en Éfeso se cree que la Virgen María murió, y allí está esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Allí fue enterrada la Virgen María. Así que aquí comenzamos entonces el mensaje que el Señor le dice y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel? El ángel es el mensajero, el que transmite el mensaje. Quiere decir, el Señor no ha enviado ningún ángel de los cielos a la tierra. En este caso el mensajero fue Juan. Hoy en día, el mensajero de cada iglesia es cada pastor. Aquí se le llama ángel. Es cada hermano o hermana que sostiene la iglesia, que es una mensajera o un mensajero, porque transmite lo que aprende en la iglesia, lo transmite a su familia, lo transmite a sus hijos,
lo transmite a sus vecinos en sus charlas con ellos, les habla del mensaje de la esperanza y del evangelio. Entonces usted es el ángel de la iglesia de Éfeso. Usted que transmite los mensajes que escucha en la iglesia y los transmite a su comunidad y los da a conocer. Los mensajeros somos usted y yo, somos los ángeles, somos los que tenemos ese contacto directo al trono del Señor. Acuérdense que ya no hay ese obstáculo para entrar en el trono de Dios, que solamente los sacerdotes podían entrar a ese contacto divino. Y entonces la gente le pasaba al sacerdote la sangre para que la ofreciera por su familia, por su pecado. Ya no hay ese rito. Ahora usted misma, yo mismo, entro al trono de Dios. Me comunico cuando nos arrodillamos y cerramos los ojitos. Estamos de inmediato en el trono de la gracia de Dios, pidiéndole a Él directamente como lo hacían los sacerdotes. Ahora nosotros somos los sacerdotes. Cada hermano, cada hermana es una sacerdotisa, es un sacerdote en su casa, en su familia, en su trabajo, en su vecindario. Ya no tenemos que llamar al sacerdote para que él haga una ofrenda al Señor y le pidamos algo. No, todos tenemos amplia y generosa entrada a el atrio celestial, a donde está nuestro Padre. Él nos escucha ahora directamente. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se necesitaba un intercesor, un intermediario, que eran los sacerdotes, porque Cristo no había venido todavía a la tierra, no había tomado la representación de la humanidad ante el Padre. Pero ahora que Cristo vino, que murió, que ascendió a los cielos, ahora Él es nuestro intercesor, Él es nuestro intermediario. Entonces cuando te arrodillas y le clamas a Cristo, Jesús, envías la oración al Padre en el nombre de Cristo, estás directamente con el Padre a través de Cristo Jesús. Esto es una maravillosa noticia y lo debemos comprender, lo debemos practicar y lo debemos enseñar a otras personas. Cada miembro de iglesia es un sacerdote. Cada miembro de iglesia, un sacerdote del Señor en esta tierra, un representante del Señor en esta tierra. Así que no diga, llamemos al pastor para que venga y ore, imponga las manos. No, impóngalas usted, ore usted. Usted tiene entrada directa al trono de Dios a través de Cristo Jesús. Se acabaron las intercesiones, se acabaron. A mí me llaman y yo voy con mucho amor y con mucho cariño, pero es bueno que entendamos que ya no hay intercesores terrenales, que el único intercesor es Cristo, y cuando usted lo invoca, usted está en contacto directo con Él. Así que tú y yo somos los ángeles, somos los mensajeros de nuestro Padre en esta tierra. Y Él tiene mensajes para transmitir a tus amigos, a tu familia, a tu nuera, a tu yerno, a tu cuñado, a tu cuñado, a tu suegrita, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a toda tu familia. Dice, estas cosas, dice, el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las estrellas son obviamente los ángeles, los mensajeros. Dice que el Señor nos sostiene en su mano derecha. El Señor nos sostiene, el Señor te sostiene a ti y me sostiene a mí con su mano poderosa. Nunca perdamos la fe. A Dios le ofende cuando tú dices, ay, entonces ahora ¿qué va a ser de mí? Ahora sí me llegó el acabose. Ahora sí se me acabó el mundo. No, 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 no. Siempre diga, hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que todo lo ve. Él me sostiene en su mano. En su fuerte y poderosa diestra me sostiene y Él no me va a soltar. Así que
nada va a pasar. Caminemos adelante, tengamos fe, sigamos firmes en el Evangelio. Inspire esa firmeza, inspire esa esperanza, esa fe fuerte, esa fe que no decae aunque estés enferma, aunque tengas una operación pendiente. No, nada debe derrumbar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, porque Dios te sostiene en tu mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. La iglesia está simbolizada aquí por un candelabro. ¿Para qué servía el candelabro? El candelabro era una antorcha que tiene 7 brazos, tiene 7 pabilos, y en cada brazo colocaban una lámpara para que alumbrara. Entonces, la iglesia es el soporte de Dios para alumbrar este mundo. El Señor necesita alumbrar el mundo y lo hace a través de sus iglesias. No solamente a través de la iglesia adventista, lo hace a través de todas las iglesias, no importa cómo se llame. Si alaba a Dios, se invoca a Dios, Dios está ahí. La única iglesia que Dios no está ahí es la iglesia satánica, porque el que invocan es a Satanás. Entonces, claro, Dios no está ahí porque no es invocado. Pero en cualquier iglesia, llámese como se llame, se invoca a Cristo, Cristo viene. Cristo está donde es invocado, donde es llamado, ahí está Cristo, presto a escuchar la petición de sus hijos. Por eso es que el Señor le hace milagros a los católicos, a los evangélicos, a los protestantes, a los adventistas, a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios le responde a todos con amor y bendición. Dice aquí, yo conozco tus obras. Imagínense cómo Dios no va a conocer las obras de una iglesia, de cada miembro de iglesia, porque la iglesia somos usted y yo. La iglesia no son las 4 paredes. Usted y yo somos la iglesia. Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. La iglesia somos nosotros, la conformamos nosotros. Cuando usted comienza a hablarle a otro de Cristo, esa es una iglesia. Puede ser en la esquina, en el parque, en la tienda. Ahí se monta la iglesia. Es una sucursal en ese momento, porque usted está invocando y hablando del nombre de Dios. Eso es muy importante. Dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce cada pensamiento, cada acción de tu vida, cada intención. Dios lo conoce. Así que es muy importante que vivamos una vida no delante de los hombres, no, vivamos una vida delante de Dios. Nunca presumas ser una persona consagrada sin serlo. No, seamos auténticos. Lo que somos, somos. Consagrémonos todos los días al Señor y que Dios nos dé esa consagración. Pero que nunca hagas algo para que la gente piense que tú eres consagrada o consagrado. Voy a orar más largo para que la gente piense que estoy muy consagrado. Voy a tener palabras bien bonitas. No, 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 no haga eso. Sea lo que usted es. Preséntese como es en el nombre de Cristo Jesús. David se presentó delante de Goliat como estaba. No se colocó ninguna máscara, no se colocó ningún atuendo de guerrero, porque él no podía con el arma siquiera, ni con la espada. Él se llevó un par de piedras y una honda. Eso era lo que él era un niño, él era un adolescente todavía. Él no podía presentar. Saúl quiso, venga, póngase mi armadura, lleve mi espada, y él se la colocó y la probó y dijo, no, 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 mi rey, yo no me siento bien, yo por eso no soy capaz de pelear. Yo me voy así como estoy yo. David salió a enfrentarse la vida así como era, jovencito, sin experiencia, pero así salió porque su fortuna fue salir en el nombre de Jehová de los ejércitos, el príncipe de los escuadrones de Israel. Vayamos por la vida, hermanas y hermanos, tranquilos. Vivamos este día que Dios nos ha regalado en el nombre de Cristo Jesús. De una manera auténtica, humilde, sencilla. Aceptemos nuestras debilidades,
aceptemos nuestros errores y pidamos al Señor que nos ayude a mejorar, porque Él conoce tus obras. Termino diciéndoles, anoche me llamó una hermana que su patrona la había maltratado mucho y le había dicho cosas, ella es venezolana y le había dicho indocumentada, que se había sentido muy humillada y que ella no le había respondido nada, pero que ella no quiere ver a esa señora ni en pintura, que la va a demandar por la liquidación y que no quiere ni verla y entonces, pero que ella se había portado como una cristiana y que había representado bien al Señor. Y le dije, hermana, yo la felicito porque usted no le dijo nada, no respondió con groserías a la grosería de su expatrona. Pero hermana, nada hace usted con no responder nada y tener su corazón lleno de odio, de rabia y de resentimiento. A Dios, puede que la señora diga que usted es una buena cristiana, pero delante de Dios usted no lo está haciendo, porque no la quiere ni ver en pintura, la quiere demandar, se quiere ir en contra de ella. Le dije, no, eso no hace un cristiano. No, yo sí soy una cristiana. Y le dije, yo sé que usted es una cristiana, pero hermana, rectifique su proceder. Ore a Dios por esa expatrona, órele al Señor para que el Señor le quite ese odio, esa rabia, esa venganza. ¿Cómo sí que no la quiere ver ni en pintura? Y entonces si ya va al cielo, ¿cómo se van a encontrar allá? Y cuando la vea, entonces la va a coger de las mechas. No, 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 no. Desarma tu corazón, desarma tu alma, desarma tu vida. Perdonemos a aquellas personas que nos han insultado, que nos han humillado, que nos han hecho daño. Perdonemos, perdonemos. Orémosle a Dios por esas personas. Eso no es fácil, pero eso es la tarea de un cristiano. Ser lo que es por fuera, séalo por dentro. Y lo que es por dentro, séalo por fuera. Auténticos. No manejemos una doble personalidad. No callemos, pero por dentro, ay, quisiera matarla, quisiera matarlo. No, 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 no. Arrepintámonos de esos pensamientos, porque para Dios es la misma cosa. Lo que usted no diga o diga, Dios mira tu corazoncito. Entonces, cuando mi corazón, cuando mi mente entra en algo pecaminoso, ¿quién va a saber que uno como hombre mira a una mujer para codiciarla? Nadie. Nadie lo sabe, uno se queda callado. Pero el hecho de que yo me quede callado no significa que esté pecando, que no esté pecando. Estoy pecando delante del cielo. Entonces, cuando eso me ocurre, yo inmediatamente, Señor, perdóname, Padre mío, quítame esta tontería de mi mente, Señor. Y cuando uno invoca a Cristo, cualquier pensamiento malo se aleja. Así que si el pecado es público, confiéselo público, pero si su pecado es interno, confiéselo internamente, porque al fin y al cabo, pecado es pecado, así sea en el alma o así sea de una palabra grosera que dijo o la cayó pero la dijo en su mente, es lo mismo. Seamos auténticos, que Dios nos ayude a ser entregados y consagrados al Señor, pero por dentro y por fuera, tal cual como somos. Seamos lo que somos y nuestras debilidades, pidámosle al Señor que nos las quite, que nos las reprenda, que las expulse de nuestra vida y el Señor irá transformando tu vida de gloria en gloria hasta llegar a una perfección que el Señor nos quiere llevar. Dios les bendiga, les deseo un lindo día, un abrazo, Dios les guarde y vivámoslo en el nombre del Señor porque el Señor conoce tus obras. Él conoce tu corazón, tus pensamientos y tu vida.